Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 187 de un curso de milagros. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su luz y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. ¿Qué nos recuerda esta lección? Pues lo que nos ha recordado el curso de milagros desde el primer día, que el Rey del universo es uno solo, que pues nosotros estamos hechos a la semejanza del Padre Celestial y compartimos todos los atributos del Padre Celestial que se desprenden del amor. Sin embargo, cuando nosotros bajamos de ese nivel espiritual y bajamos porque al parecer muchas tradiciones espirituales nos cuentan que para sacar el lado de la mujer, Adán cayó en un profundo sueño y que Dios, cierto, lo hablo desde las creencias católicas, saca un pedacito de su costilla, cierra el costado y crea a la mujer, pero nunca nos dicen que despertó. Al haber pasado esto, cierto, pareciera que nuestra mente se dividió en dos partes y hemos contado que la serpiente, muy sagaz, digámoslo así, muy astuta, nos hace una pregunta: ¿quieren ser como dioses? ¿Cierto? En ese sueño, ¿cierto? Porque recordemos que para el curso de milagros este es un mundo de ilusiones, que seguimos estando acá en este nivel espiritual, pero que tenemos que vivir y recrear la historia, ¿cierto? A través de diferentes experiencias. Partiendo de eso, pues nosotros no nos creímos hijos del Padre Celestial. Y entonces dijimos, si queremos ser como dioses, entonces comimos del árbol del bien y del mal, juzgamos y empezamos a dividir todo en bueno, en malo, y empezamos a juzgarlo absolutamente todo, cosa que antes no hacíamos porque todo era. Y habíamos hablado en la clase pasada de lo que es el yo soy, y es reconocer que yo soy hijo del Padre Celestial. Por lo tanto, estoy hecho en un 99% de energía, alma o amor, pero que creo que soy un cuerpo-mente y actúo desde mi 1%, que a eso le llamaremos el consciente, y la otra parte es el inconsciente, ¿sí? Y ese inconsciente está alimentado por creencias, por pensamientos de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero también ahí vive el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos habla a través de los sueños, a través de muchas cosas que pues no lo hacemos conscientemente, sino que nuestra alma, que es el recuerdo, ¿cierto?, que nos dejó, que en este caso el Espíritu Santo siempre nos está recordando que somos hijos del Padre Celestial, nos dice: un momentico, tú eres amor. Entonces acá nos dice: nadie puede dar de lo que no tiene. Y entonces casi siempre cuando miramos las escrituras nosotros decimos: pero ¿cómo dicen que al que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le dará menos, se le quitará? Entonces si tú te pones a ver en el mundo, ¿cierto? Vemos que imagínate que si yo no tuviera, digamos, riqueza, digámoslo así, y digo no tuviera, ¿cierto? Y riqueza porque yo me considero rica, no soy millonaria, pero soy rica porque soy feliz con lo que tengo. Entonces mucha gente tiene muchísimo y es millonaria, pero no se considera rica, ¿sí? Entonces tenemos que mirar y defender, digamos, esta idea, porque pues eso también tiene que ver más con la parte espiritual que con la parte cuerpo-mente. Entonces, si alguien que está en una condición o en un pensamiento de necesidad o escasez, escuchar a decir que al que tiene más se le da más y al que tiene menos se le quitará, uno dice: pero qué injusticia, si el que tiene más debería compartir, y así. Pero depende en qué lugar tú te encuentres, ¿cierto? Pues cada uno piensa. Y pues se me viene a la cabeza una historia que yo les he contado varias veces, y es que un joven que económicamente está bien, va caminando por la calle y ve a un niño robando, ¿cierto? Y otro joven también que no está, que está en modo, digamos, presente. Los dos están viendo esa realidad y ven al niño que roba. Entonces el que está bien dice: pero ¿cómo existen este tipo de personas que roban, que son malas para la sociedad, ¿cierto? Y el otro dice: wow, pobrecito, le tocó robar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues seguramente necesitaba, no lo condena ni nada, ¿cierto? Sin embargo, hay un acto, el chico robó y eso es lo que hay, ¿cierto? Pero cada uno ve desde su percepción. Entonces, cuando hablamos de las escrituras, ¿cierto? Vemos que hay al que tiene Dios le da más y al que no tiene se le quitará.
Y uno dice, pero ¿cómo es una injusticia? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es lo mismo que dice, nadie puede dar lo que no tiene y bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Entonces, partiendo de que somos ya unidad con el Padre Celestial, pero que no nos damos cuenta, somos amor y todos los atributos que se desprenden de Él, belleza, sabiduría, fortaleza, riqueza, belleza, elegancia, todo lo que tú quieras que corresponda a las virtudes que corresponden al amor, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, si yo soy eso, ¿cómo tendría que expresarme? Desde lo que yo soy. Pero ¿qué hacemos? Como caímos en ese profundo sueño, al que le llaman el sueño de Adán, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que somos el 1% y cogemos todos estos talentos de los cuales yo he hablado varias veces y que si tuviéramos un circulito o un prisma de colores, cada uno tendría un colorcito de acuerdo a sus virtudes que se expresa más, y hay otros que todavía no hemos trabajado, que precisamente nuestra alma viene a trabajar en este vehículo llamado cuerpo. Entonces, pues hay muchos talentos y ustedes lo ven y no tienen que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo que hay acá adentro. Entonces ustedes salen a la calle y hay gente que simplemente es alegría por donde va. Y uno dice, ¿cómo esta persona es tan alegre pese a todas las situaciones que rodean su vida? ¿Cómo lo hará? Me encantaría. Y esa persona no puede dar sino eso. Y está perfecto porque cada uno somos, y hemos dicho y hemos hablado que somos como fichitas de ese cubito Rubik. Y en este caso todas las fichitas por dentro son lo mismo, pero por fuera tienen colorcitos. Pues imaginémonos que somos un cubo Rubik y que de pronto tú tienes ternura, otros tienen abundancia, otros tienen un poder para que sus palabras salen al otro, otros tienen consuelo, otros tienen fe, ¿sí? Pero que gracias a eso pues todos estamos ahí, por lo que deberíamos sacar lo mejor de nosotros. Sin embargo, ¿qué hacemos? Yo siempre coloco este ejemplo que es el juguito de naranja. Somos naranja, no se exprimen, ¿qué debería sacar? Juguito de naranja. Pero la mayoría de las personas cuando nos enfrentamos a retos de la vida o a situaciones o experiencias, llamémoslo mejor experiencias y no retos, pues ahí es donde aparece realmente lo que tenemos, ¿cierto? Adentro. Y lo saca el otro, no, lo saco yo. ¿Por qué? Porque es mi decisión sacarlo. ¿Y por qué digo que es mi decisión? Porque a veces, si depende del estado de ánimo de nosotros, y voy a poner un ejemplo, cuando estamos enamorados, pues imagínense que se nos atraviesa un coche y nosotros ni nos damos cuenta que el otro se atravesó. Quizás llovió y se nos mojó el cabello, yo me acababa de ir a peinar a la peluquería y no pasa nada, porque tú estás en un grado emotivo bien fuerte. Recordemos que somos también las emociones que expresamos. Partiendo de eso, si somos esas emociones, ¿cierto? Y las expresamos a partir de cómo estamos. También tenemos que ver que si estamos quizás tristes, peleando con la pareja, peleando con nuestros padres o peleando con nosotros mismos, porque lastimosamente el otro no existe, de acuerdo a todas las teorías, los otros son espejos y reflejos de nosotros, pues sacamos lo peor de nosotros. Y entonces ese día preciso, el vecino nos dijo hola y uno simplemente sacó lo peor y dice, para que me salude, siempre saludando y su carita de felicidad. Entonces, ¿de quién depende que saquemos lo mejor o lo peor de cada quien, de nosotros mismos? Entonces, el curso de milagros en esta nos dice, tú no puedes dar de lo que no tienes, ¿cierto? Y entonces, por eso la parábola, ¿cierto? De al que tiene, Dios le da más y al que no tiene, se le quitará. ¿Por qué? Resulta que tú, si eres amor, y lo has expresado, ya sea de la forma que tú quieras, con fortaleza, con alegría, con sabiduría, ¿cierto? Porque todos hemos expresado el amor, porque somos amor. Pues genial, porque estás expresando lo que tú das y eso nunca se te va a quitar. Entonces la gente dice, deja de ser así, tan amoroso. No es que la gente se aproveche de ti, no, porque es tu dar. Y en vez de que se te quite, se expande porque tú te sientes feliz. Es como cuando tú das un regalito. ¿Qué pasa? Pues tú te sientes feliz, ¿cierto? Si no lo ves en modo mundo. En modo mundo es yo pierdo algo y a ver, espero a ver qué me da el regalito de vuelta, porque imagínense que yo me gané, me jugué al amigo secreto, o bueno, en Colombia se llama que uno saca los papelitos y regala, y entonces si no me sale el regalo que yo quería, pues para qué juego a esto, porque yo siempre doy un mejor regalo y así.
y empezamos a discutir. Pero cuando yo doy lo mejor de mí, yo no lo veo desde el sacrificio. Y aquí en esta parte el curso es muy claro con el sacrificio. Entonces tenemos que, digamos, unificar criterios frente al sacrificio. Nosotros venimos de una mente dual, y lo habíamos hablado en días pasados, en donde veníamos de una creencia, inclusive de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, en donde había un Dios castigador si tú no hacías lo que querías. Entonces vemos a un Dios que quizás permite que se le pasen algo a los niños, ¿cierto? Que se le muera el hijo al faraón, que manda plagas, que manda que una persona se convierta en una estatua de sal, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un Dios de miedo, de dualidad, que era bueno a veces cuando no se portaba bien y malo a veces. No estoy diciendo que ese Dios no existe, es una percepción de nosotros, que obviamente en ese momento nos lo hicieron creer así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era pues el nivel evolutivo y no teníamos la suficiente capacidad para entender, la suficiente conciencia para entender que realmente Dios es amor. Entonces ese era un Dios de sacrificio. De hecho, si ustedes ven en diferentes partes de la Biblia, vemos cómo pues en algunos momentos hasta el mismo Abraham tuvo que sacrificar, ¿cierto?, entre comillas, a Isaac para reconocer que solo había un Dios, ¿ves? Pero cuando llega Jesús, Él nos da otra percepción del Padre Celestial. Entonces ahí hay un salto cuántico, porque Él lo que dice es que todos son amor y todo se basa en el amor. No hemos entendido el amor. Abba, Padre, es amor, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los mandamientos es: haz a los otros lo que quieres que hagan contigo, no hagas a los otros lo que no quieres que hagan contigo, amaos, amaos. ¿Y qué nos dice la Biblia todo el tiempo? Ama. En todas las tradiciones, llámese la Torá, llámese cualquier tradición, cualquier libro sagrado, nos dice ama, pero ninguno nos dice sacrifícate. Porque el sacrificio es lo contrario al amor. Dios no necesita un sacrificio tuyo. De hecho, Jesús dice: mi yugo es más suave. ¿Por qué? Porque cree en un Dios que lo ama, cree en su Padre, y cambia toda la historia de el Dios de creencias que nos tenían que en algún momento pues nos iba a castigar por algo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros a veces hacemos las cosas por sacrificio, y ese sacrificio nos lleva a condenar. ¿Por qué? Porque manipulamos, juzgamos y terminamos también juzgándonos a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner el caso de una pareja. Yo tengo mi pareja, yo lo consiento, le doy de todo, me porto bien, y el día que quizás, porque toca en la vida, esta persona me traiciona o no cumple mis expectativas de mis pensamientos, yo simplemente le digo: ¿sí ves? Todo lo que he hecho por ti y tú no me quieres, y yo todo lo que me sacrifiqué. Entonces, qué tristeza, porque no estoy amando, estoy utilizando una percepción de lo que es el amor. Por el contrario, pongo un ejemplo muy bonito, que es las mamás con sus hijos o los papás con sus hijos. Entonces, simplemente el bebecito está chiquito, se levantan 4 o 5 veces, miran a ver si se hizo popó, si tiene, y todo el tiempo están ahí y dicen: ay, es que yo lo amo y no me importa pararme 40 veces al día, no me importa hacer nada, no me importa que yo no me compre una ropa, no me importa perder este fin de semana solo en el parque, porque yo amo a mí. ¿Ven la diferencia? Entonces acá dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. ¿Y cómo me bendigo a mí mismo? Cuando yo me amo tal y como soy, pero también respeto el yo soy del otro. Pero además, cuando yo en cualquier situación elijo mi paz y elijo dar amor, darte lo que yo soy, ¿cierto? Si yo me vuelvo reactiva, le estoy dando poder al mundo o al otro para que saque de mí una vibración baja, y esa vibración baja me ayuda a desconectarme del Padre Celestial, y hace que, como yo hice una creencia en mi subconsciente de que alguien me dañó, de que alguien me hizo algo, yo repita la lección a través de una situación, una experiencia o una relación. ¿Y qué pasa? Entonces me voy haciendo una bola de nieve diciendo: siempre a mí me pasa todo, yo tan buena, él tan malo, la vida es injusta. Y cada vez que yo hago eso, me voy separando del Padre Celestial. Por el contrario, si a ti no te preocupa lo que el otro haga, sino que te importa a ti vibrar en tu amor,
¿Qué te va a preocupar que el otro te pague, que te traicione, que haga cualquier cosa? Porque es su nivel de conciencia. Tú tienes que mantenerte o tenemos que mantenernos en la paz y mirar que es solo una experiencia y que cualquier experiencia, toda es para bien. Y recuerdo una historia de un padre colombiano que la contó, no sé realmente de quién es, pero la recuerdo, y es que en la China había un emperador y pues hubo una guerra. Y entonces él fue a las casas a preguntar que todos los hijos de mayores de 14 años debían ir a la guerra. Y entonces pues muchos de los padres estaban muy felices porque pues ser miembros de la escolta o de los soldados del jefe chino, se me olvida el nombre del máximo, pues, era importante. Y entonces llegan a diferentes casas y pues hay una familia toda contenta porque tiene un chico, y entonces dice, no, va a ser uno de los soldados del emperador. Entonces cuando va a llegar, pues resulta que el día que lo van a nombrar, él se monta en un caballo y se parte una pierna. Y entonces le preguntan al papá, ¿usted qué opina? Que le partió la pierna. Y dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y entonces él dice, bueno, y la gente dice, pero terrible. Y él dice, no, son cosas que pasan. Luego se dan cuenta que hay una emboscada y mueren la mayoría de soldados de una forma atroz, y a los que quedan vivos los cogen presos. Y él dice, bueno, ¿y qué pasa? Tan de buenas, mire que menos mal que no fue su hijo, porque si no, imagínese. Y él dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Luego el muchacho se está bañando en un río, y resulta que apareció una muchacha bañándose y todo el mundo lo acusa de que él estaba mirando a la muchacha, y preciso era la hija del emperador, y todo el mundo dice, ¡ay, terrible lo que le pasó! Mire, él estaba mirando a la hija del emperador, y él dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pero siempre lo deja como es. Cuando de pronto se dan cuenta que la chica lo había visto antes y que quería tener una relación con él, terminan casándose, y todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno! Que se casó con esta chica. Y dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Por eso es importante saber que toda experiencia, relación que nosotros tenemos es una situación que nuestra alma, que nuestro cuerpo experimenta. ¿Para qué? Para sacar nuestras mejores virtudes y para aceptar la vida tal y como viene. Por eso, cuando yo no me enfrento a esas situaciones, cuando yo no me enfrento a esas relaciones, ni las catalogo de buena suerte o mala suerte, yo simplemente estoy vibrando lo que es. Es eso y no hay nada más. Y simplemente sé, por fe, ¿cierto?, que todo es para bien, que no hay nada que el Padre Celestial haga para dañarte, que tú crees en tu mente dual, que crees que hay algo dañino, pero cuando te das cuenta de que eso te sirvió para mejorar tu vida, para cambiar, para vibrar en amor, tú siempre vas a dar las gracias. Te invito a que mires en tu pasado, si tuviste un divorcio, si tuviste una pérdida económica, si entraste en quiebra, si quizás terminaste una relación tóxica, si quizás, qué sé yo, no viajaste a ese lugar que tenías que viajar, supuestamente desde el cuerpo-mente, y te das cuenta ahora para qué se dieron las cosas, y te das cuenta que tú das gracias y dices, ay Señor, menos mal que me despidieron de ese trabajo, estaba totalmente explotada, gracias Señor que terminé con esa relación, porque ahora me doy cuenta por qué. Porque Dios no hace las cosas para mal. Entonces, lo que nos dice acá es, te bendigo porque bendigo lo que hay en ti, tu inocencia, tu yo soy. Tu cuerpo-mente solo me muestra una realidad, pero ese es el 1%, que es lo que hizo Jesús. Él sí sabía que todos éramos iguales. Por eso, cuando Él baja y nos da una percepción de amor, Él no se pone a pelear contra la crucifixión, con la crucifixión, con la traición de Judas, con que Pedro lo negara, no. Él simplemente acepta la vida. De hecho, Él dice, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero si no haz tu voluntad en mí. Por lo que vemos que es una persona que siguió al Espíritu Santo, que simplemente se dio cuenta de esta realidad y se cambió la percepción, y no solamente la de él. Ustedes saben qué es que otras personas que no eran aceptadas en su tiempo, ¿cierto?, se sintieran amadas. ¿Por qué creen que seguían a Jesús? Porque Él cambia la percepción de castigo,
porque se sienten libres. Y muchos a partir de ese momento, digámoslo así, se exponían a cosas y no les dolía, morían con la satisfacción de ser amados. Ya no tenían temor del castigo, de la pena, de todas las creencias antiguas. Por eso los invito a que vean una película que se llama Peca, porque lo que nos dividen son las ideas, pero finalmente lo que somos y cómo podemos bendecir al mundo cuando sacamos nuestro amor. Y nuestro amor lo podemos sacar en forma de fe, de armonía, de paz, de una palabra bonita, de sabiduría, de una risa, de un gesto. Entonces, ¿qué estás dando al mundo? ¿Cuáles son tus talentos? Porque todos tenemos talentos. Pareciera que no, pero todos lo tenemos porque somos únicos. Y el Padre nos dio unos talentos para ir trabajando con ellos. Ahora no los estás sacando, pues fuerte, porque estás privando al mundo de tu yo soy. Y estás dejando que el mundo rija tu comportamiento y no estás eligiendo, o sea que estás perdiendo tu libre albedrío. Al no defender tu yo soy y al no sacar lo mejor de ti, estás perdiendo tu yo soy y te estás desconectando con el Padre Celestial. Pues nada, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.